empezamos este segundo bloque de Péndulo Radial. Verónica Landeta, que también bailó esa música en su momento y cuando salió. Yo todavía sigo bailando, discúlpenme. No, pero por eso digo, de cuando recién salió calientita las discotecas, Mira, porque eso ya es un clásico. Nosotros somos de la generación que aún podíamos disfrutar y bailar. Hoy les hacen bailar de otra forma. Así es, de otra forma. Sí. Se ríe el invitado. El doctor, ya usted ya sabe que aquí es doble sentido, ya sabe a lo que me refiero. Y deberíamos más bien hablar de estas músicas, de estas canciones, de estos géneros, de esto todo de nuestra época, porque ahora se ha dañado tanto el género musical que ya no hay como ni siquiera bailar. Así es, doctor. Así es, doctor. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Bueno, y ya hablando de todo esto, pues el tema central que nos invita a dialogar con usted es el tema de la revocatoria de mandato. Antes de que nos explique un poco el procedimiento, me gustaría saber si definitivamente este revocatorio de mandato es un ejercicio que definitivamente ayuda a la democracia. ¿Sí o no? Por supuesto que sí, Verónica, porque no nos olvidemos, y buenas tardes a nuestra audiencia, que el primer mandante es el ciudadano, es el pueblo ecuatoriano, y que lo que nosotros hacemos cada vez que vamos a las urnas a rayar una papeleta es entregar un mandato, un voto de confianza a un representante para que ejerza mientras está como autoridad en un periodo fijo de tiempo. Y si no cumple, pues el mandato que nosotros le entregamos se lo podemos retirar. Es parte de ese mecanismo de democracia participativa y directa que forma parte de ese gran paraguas democrático que hace grande a un país. Así es que, como figura, es totalmente válida, legítima y potencia la ciudadanía en todas sus formas. Ahora sí, explíquenos un poquito más sobre este procedimiento, pues ya se ha aprobado esta revocatoria de mandato y obviamente pues están en los trámites, realizándose los procedimientos a través del Consejo Nacional Electoral. ¿Podría un poco explicar para que la gente más o menos se centre en esto? Porque muchas personas dicen, ya con revocatoria de mandato, ya fuera. Sí, entonces, no. sí hay ciertos procedimientos. Y en buena hora, Jorge, Verónica, que tengamos este espacio para poder explicar de una manera sencilla a la ciudadanía en qué consiste el proceso, cuáles son sus etapas y qué es lo que nos espera. Hay que mencionar también que no es una figura nueva, no nace con la Constitución del 2008, ya estaba en la Constitución del 98. Sin embargo, se le afina algunos temas a propósito del denominado hiperpresidencialismo en nuestra Constitución vigente. Partamos del hecho de que nosotros podemos revocar, tenemos derecho a revocar el mandato a todas las autoridades de elección popular, presidente y vicepresidente de la República, a asambleístas, alcaldes, prefectos, concejales e incluso miembros de juntas parroquiales. Si yo les entrego el poder a través del voto se los puedo quitar. Y si bien durante estos ya casi 14 años de vigencia de la última Constitución hemos tenido muy pocos casos de éxito o ejemplos exitosos, como el de la revocatoria de mandato al exalcalde de Loja, José Bolívar Castillo, hay otros que se quedan a medio camino, porque los requisitos no son tan fáciles de cumplir. Y ojo, no es la primera vez que se intenta revocar el mandato a un presidente, porque un colega de ustedes, el periodista Carlos Vera, hace muchos años, con la Constitución vigente, intentó un proceso de revocatoria de mandato al expresidente Rafael Correa, y el proceso se quedó a medio camino por la dificultad de recoger el enorme número de firmas que para este caso en específico se requiere. Entonces, podríamos decir que un mecanismo que tienen los ciudadanos válido para poder objetar definitivamente quizás un gobierno que no, o una administración que no está bien o que no da realmente los frutos, se estanca por eso de la recolección de firmas. O sea, se estanca por una norma, una disposición dentro de la reglamentación. Muchas veces así es, Verónica, pero no hay que decir que este es el único o el principal mecanismo que como ciudadanos tenemos, sino que hay muchas herramientas.
de participación ciudadana y de control social garantizadas en la Constitución y en la ley específica de la materia. Sin embargo, esta, que más bien es considerada una medida extrema en caso de principalmente incumplimiento de funciones, de incumplimiento del plan de trabajo con el que se inscribe un candidato, esas promesas que se nos hacen en campaña, tiene que activarse después de pasar por varios filtros. Lo que hemos visto en los últimos días son intentos de revocatoria de mandato al presidente y al vicepresidente de la República, que en su cartita de petición han cumplido la forma que está establecida en la ley, pero que aún tienen muchos obstáculos que sortear. Ni siquiera podemos decir que formalmente el proceso de revocatoria ha iniciado, porque este tiene lugar después de que el presidente y el vicepresidente de la República respondan a lo que los ciudadanos manifiestan y el Consejo Nacional Electoral en pleno tome una decisión específica al respecto. Correcto. Ahora, Mauricio, ¿qué diferencias hay entre el pedido de revocatoria a Rafael Correa y el pedido de revocatoria a Guillermo Lasso? Y está sustentado, o sea, le han dado, por aquí estoy leyendo que el Consejo Nacional Electoral notificó al presidente Guillermo Lasso del inicio del proceso de entrega de formularios, pero aún déjeme ver por acá, el Pleno del CNE todavía no aprueba la solicitud, o sea, son dos pasos diferentes. Entonces, la pregunta, además de la diferencia entre los procesos de revocatoria antes anunciados, es si realmente está sustentado este pedido de revocatoria, muy aparte de los requisitos que se debe cumplir. En estricto sentido, partamos del hecho, Jorge, de que cuando alguien va al Consejo Nacional Electoral a inscribir su candidatura, inscribe un plan de gobierno, un documentito en el que dice, esto es lo que voy a hacer en caso de ser electo. Ese documento, en el 99% de los casos, difiere incluso de lo que los candidatos dicen a la ciudadanía en sus recorridos mientras están haciendo campaña, donde se ofrece mucho más allá que aquello que está en el plan de gobierno. Para la revocatoria, tanto en el caso anterior que ya mencioné como en lo que hace el Consejo Nacional Electoral después de recibir las dos versiones es revisar si los fundamentos de este supuesto incumplimiento del plan de trabajo tiene concordancia con aquel documento que está oficialmente entregado a la autoridad electoral. No se trata de cuando vino por mi barrio dijo esto y no ha cumplido, sino de lo que formalmente consta en ese documento. Si tú me preguntas a mí, es muy subjetivo el análisis que se tiene que hacer por parte de quien inicia el proceso del ciudadano y es más bien muy objetiva la evaluación que debe hacer el Consejo Nacional Electoral, porque uno puede tener la idea de que el gobierno nacional no está cumpliendo con sus cosas o no está haciendo lo que nos prometió en campaña, pero el Consejo Nacional Electoral lo que va a hacer, insisto, es tomar el plan de gobierno, ver la versión del presidente, ver la versión del ciudadano y decir si hay o no hay viabilidad para iniciar el proceso de revocatoria. Claro, y ahí todavía hay un trámite, claro, un tramitazo. Hay un largo camino, por eso efectivamente, digo un Verónica. Se acaba el gobierno de Lasso y seguimos con la revocatoria de mandato. Podría ser. No nos olvidemos de un tema, tampoco se acaba, porque hay tiempos fatales. Vamos al tema. Supongamos que el Consejo Nacional Electoral dice, los ciudadanos tienen razón, hay un incumplimiento del plan de trabajo con el que se inscribió la candidatura. Vamos a la revocatoria. Le entregan a ese promotor un formulario de recolección de firmas. Para el presidente de la República hay condiciones mucho más duras que para el resto de autoridades electas. Se blindó al presidente en el artículo 105 de la Constitución porque, si bien para la mayoría de autoridades se requiere recoger firmas equivalentes al 10% del registro electoral, más conocido como padrón electoral, para el presidente se necesita el 15% del padrón electoral nacional. Estamos hablando de cerca de 2 millones de firmas válidas. En nuestro país no hay antecedente alguno, ni siquiera de una organización política recogiendo afiliaciones o adhesiones que haya llegado a este número de firmas de apoyo. Y ojo,
No es, como digo, que puede tomarse un tiempo eterno el proceso de recolección, porque de acuerdo con la norma hay una fecha de inicio y una fecha de fin. Si no se recoge las firmas en el tiempo que esté establecido en la norma, pues simplemente el proceso muere a medio camino. Digamos nuevamente, Verónica, en el escenario hipotético, que recogen las 2 millones de firmas válidas y le entregan al Consejo Nacional Electoral y dice, perfecto, son válidas, vamos al proceso de elección. Viene un proceso tal cual una elección, con campaña del un lado y con campaña del otro, para que la ciudadanía se pronuncie. Y de nuevo, la norma le dio un blindaje adicional al presidente de la República, porque cualquier autoridad, de asambleístas para abajo, alcaldes, prefectos para abajo, necesita que simplemente el sí revoco le gane al no revoco. Pero en el caso del presidente de la República, el sí revoco le tiene que ganar al no, a los nulos y a los blancos. Entonces, es mucho más complejo. Complicado. Este blindaje que se puso para la revocatoria de mandato presidencial fue parte de ese traje a la medida que en 2008 se construyó para el gobernante de turno. Claro, y para los gobernantes venideros también, pues porque no solamente era para el de turno. Claro, o sea, yo le pregunto esto porque yo me acuerdo que hace unos 6 meses vimos y seguimos muy de cerca la revocatoria de mandato que le hacían a un gobernador del estado de California. Sí, así es. Y fue un proceso democrático, le cuestionaban ciertas cosas, ciertos proyectos, planes que no había podido ejecutar, pero definitivamente pues en medio de que se iba dando esta revocatoria de mandato pues se veía también la predisposición del individuo, es decir, del funcionario público, a cambiar, a mejorar y todo lo demás. Tanto que cuando llegaron al tema, o sea, al término del proceso, pues lo volvieron a elegir otra vez, o sea, definitivamente fue claro, pero eso sí para mí es un proceso democrático, así es como yo lo entendería, pero como ahora usted me lo está explicando, definitivamente es un entrampe esto, porque no hay ningún ejercicio democrático aquí, o sea, seamos muy honestos, eso es perder el tiempo, y eso es desviar y desgastar, analizando algo que definitivamente no se va a poder cumplir. Efectivamente, Verónica, y si queremos incluso en el tema de tiempos tener una claridad mayor en cuanto al reto que representa el proceso de revocatoria, de acuerdo a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, se cuenta con 180 días para recoger en este caso los 2 millones de firmas. No es algo sencillo, no es algo fácil, y pues además, como tú bien lo has dicho, ocurre aquí en Ecuador, al igual que en el caso de California que mencionas, que sí, una autoridad cuyo mandato ha sido revocado puede volver a presentarse. Mira que José Bolívar Castillo, después de haber sido revocado como alcalde de Loja, se volvió a presentar, perdió, pero se presentó en la contienda. Pero se presentó, claro, bueno, por lo menos ahí definitivamente pues a los ciudadanos no les quedó ese mal sabor, ¿no? O sea, definitivamente hicieron su proceso y tuvieron pues su respuesta y fue un proceso que tuvo inicio y final, ¿no? Que es lo que definitivamente pues se esperaría con este tipo de procedimientos. Sí, ahora Jorge, imaginemos que todo se dé para la revocatoria del mandato, ¿ya? Y que digan sí revoco, ¿ya? Se van presidente, imagino vicepresidente y luego, pero ¿es inmediato el cese de funciones? ¿Qué tiempo se esperaría hasta que alguien ocupe sus lugares? ¿Quiénes ocuparían sus lugares en este proceso de transición? Es que ese es el punto. Estamos hablando que con los 6 meses, con el proceso electoral y con esto, si es que efectivamente el Consejo Nacional Electoral da luz verde, transcurre aproximadamente un año. Es decir, en 2023, mediados de 2023, después de las elecciones seccionales, tendríamos nosotros una votación para decidir si Guillermo Lasso y si el señor Borrero continúan o no siendo presidente y vicepresidente de la República. En el caso de obtener un resultado favorable, recordemos que de acuerdo con la Constitución, la ausencia definitiva del presidente y el vicepresidente genera una suerte de vacío de poder. Habría alguien que se queda encargado, pero tendríamos en definitiva que ir a un nuevo proceso electoral para elegir presidente y vicepresidente. Ya. Y ahora ese nuevo presidente y vicepresidente ¿ocuparía los 4 años o solamente el lapso que queda por cumplir, en este caso de la presidencia de Guillermo Lasso? En nuestro país ya sabemos que además, más allá de lo que dice la norma, los políticos son expertos en interpretarla.
no te sorprenda que por ahí quien quede encargado de la presidencia pueda hacer una triquiñuela para decir que a él le corresponde quedarse por el tiempo que falta y que pues simplemente en un nuevo proceso electoral se elegirá a un presidente por los 4 años que ya le corresponderían, ¿no? Así es que en este caso, pues, como te digo, todo puede pasar, pero en definitiva, espero yo que con el escenario actual, el Consejo Nacional Electoral actúe objetivamente, analice los pedidos y pues simplemente haga lo que por ley corresponde. Es una herramienta, insisto, democrática, válida de participación ciudadana y que por supuesto debe también ser activada con responsabilidad por parte de los ciudadanos y no por parte de actores políticos cuyo único interés es generar caos en un país que ya está siendo afectado por crisis en varias instituciones. Mauricio, como siempre, agradecido por su presencia en este programa vía telemática, pero habernos acompañado y haber analizado lo que es la revocatoria de mandato y despejar algunas dudas que hemos tenido y que muchas personas que nos están escuchando quizás también hayan coincidido en aquello. Así es.